Tardes amigos, lo que voy a predicar es de los bautismos, que quedó la última parte que no pude predicar porque digamos no me alcanzó el tiempo, pero ahora le predico sobre los bautismos, acerca de los 5 características o beneficios que recibe la persona cuando se bautiza. Vamos a ver qué dice. Vamos a leerle un poquito basado en la Biblia, lógicamente. Nosotros vamos a ver, aquí estamos. Dice, las 5 características o beneficios que recibe la persona o bebés cuando se bautizan. Se le abre la puerta al cielo. Número 1. Se abre la puerta al cielo. 2. Pasan a ser de criatura, pasamos a ser de criatura a hijo de Dios. 3. Reciben el Espíritu Santo. 4. Recibe la gracia del perdón de los pecados. Esa gracia significa que la persona obtiene el perdón de los pecados siempre y cuando se arrepiente de todo corazón y se confiesa. Siempre obtienen el perdón de los pecados y está cumpliendo el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Es que todos se salven, que todos nos salvemos por la gracia de Dios, siempre y cuando cumpla los mandamientos de Dios dentro de la iglesia de Cristo dejó, de la católica. Vean, ahora voy a predicarle lo de toquecito aquí, voy a predicarle lo que significa lo que es seguir la verdadera iglesia católica, que no es cualquier iglesia. La iglesia católica, por algo Jesucristo dejó, la iglesia católica no la dejó para que no la siguieran, es para que la sigan todos. La iglesia católica es la única iglesia de Jesucristo. ¿Quién somos nosotros para juzgar lo que Cristo dejó? ¿Quiénes somos? ¿Quién nos creemos? Eso es la pregunta que hacen todos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué nos creemos para juzgar la iglesia de Jesucristo? Pero esa es la más pecadora, como todas las iglesias por la que Jesucristo dejó. Y si Jesucristo dejó la iglesia católica, todos tenemos que seguirla, quiera o no quiera, porque por ahí está la salvación. Hay que poner la mirada en Jesucristo y no en los hombres, dice, ¿verdad? En Pedro, hay que mirar a Jesucristo, mirar arriba de los cielos, poner la mirada arriba en los cielos, en Jesucristo, en Dios, ya en el amor de Dios, de Jesucristo, y no poner la mirada en los hombres. El que pone la mirada en los hombres dentro de una iglesia está perdido. Entonces la mirada es en Cristo nuestro Señor, amado. Vamos a leerle lo que pasa en la Biblia, lo que según mis estudios yo he estado estudiando, y yo voy a predicarle un poco de lo que dice la Biblia, capítulo y versículo, para que ustedes sepan cómo es. Dice, la iglesia católica, en 1 Corintios 10, 6, del 6 a 11, capítulo 10, versículos 6 al 11, dice, todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que ellos que aprenden que seamos lo bueno y lo malo como ellos lo desearon. Por eso ustedes que habrán ídolos como algunos, de ellos lo hicieron según dice la escritura. La gente se sentó a comer y a beber, y luego se levantó a divertirse. No nos entreguemos a la prostitución, como lo hicieron algunos de ellos, por lo que solo un día murieron, y 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como algunos de ellos lo hicieron, por lo que murieron mordidos por las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. Y todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos. ¿Verdad? Dice, para los que vivimos en este tiempo últimos, dice Hebreos capítulo 10 versículo 1, dice, porque la ley de Moisés era solamente para la sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acerca a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Eso está en la Biblia.
pero que Dios no todos nos hacen perfectos, el único perfecto es Dios. Gloria, honra para Dios, porque nadie puede glorificarse a sí mismo, ni cómo se llama, nadie es perfecto, lo mismo, porque el único perfecto es Dios y la gloria, honra es para Dios. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender aquí. Dice en 1 Pedro 3:21. Dice en 1 Pedro 3:21 dice, en aquella agua representaban el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y nos salve por la resurrección de Jesucristo. En Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, dice en Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, y alcanzará la salvación. Pero es que digamos, mucha gente dice, en Romanos 10:9 dice, si con tu boca confesarás que Jesucristo es mi Señor y Salvador, vas a ser salvo. Eso es mentira, eso es una vil mentira. La salvación se gana aquí en la tierra, y la salvación es constante, hay que estársela ganando uno, como haciendo obras, ayudando a los más pobres, teniendo fe en Jesucristo y haciendo obras. Así se gana la salvación, ya, en la fe en Jesucristo Dios y haciendo obras. Por tu fe va a ser probadas tus obras, y si tu fe no tú solo tener fe, y si yo solo tengo fe en Jesucristo mi Señor, no, hay que tener obras. Con mis obras yo tengo fe, que mi fe es verdadera, es pura, es buena. Ya, así es la fe probada por las obras que uno haga en la tierra. Y dice en 1 Corintios 15, del 3 al 5, capítulo 15, del 3 al 5, en primer lugar les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber que Cristo murió por nosotros, nuestros pecados, según la Escritura, por nuestros pecados, según la Escritura que los ocultaron y que los ocultaron resucitó al tercer día, también según la Escritura que se apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Al primero que se le apareció fue a Pedro, y luego a los demás discípulos, y luego a los 12. Mateo 16, capítulo 16, versículo 16, dice, a Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Le dijo Pedro a Jesucristo, tú eres el Mesías, del Hijo del Dios viviente. En Mateo, en capítulo 16 al 18, dice, capítulo 16, versículo 18, dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construirá mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer. Eso significa que Dios le está dando las llaves, Jesucristo le está dando las llaves a Pedro, y Pedro por lo consiguiente fue el primer papa. Papa significa representante de Dios aquí en la tierra. Eso significa papa. Un papa es como mucha gente dice, no, es que el papa es un representante de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que significa. Dice, si eres Pedro, si eres Pedro, edificaré mi iglesia, sea la iglesia católica está hablando ahí, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer. En Mateo 16, 19, dice, Mateo capítulo 16, versículo 19, dice, te haré la llave del reino de los cielos. Mira lo que dice, dando uno o dos poderes, el de ser el que usa la iglesia católica por mandato de Jesucristo, y el otro, el reino de las llaves. El otro también es, para que usted entienda, te haré la llave del reino de los cielos, ese es el segundo. El otro es, lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que tú desatas aquí en la tierra quedará desatado en el cielo, quedará atado en el cielo. Eso significa que, digamos, que ese es otro poder, ese es el poder de sacar demonios, atar y desatar. Ese es el poder que tiene el papado por la imposición de las manos, por la
la posición apostólica que tiene del Papa, los sacerdotes, los obispos y todo eso. Viene siguiendo, eso es que Jesucristo le dio el poder a Pedro, y Pedro todo eso viene pasando, vea, por la imposición de la mano, imposición apostólica. Dice, atado en el cielo, lo que tú ates, dice, lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, dijo a Pedro, no a todos, solo a Pedro. Y lo que tú desates en la tierra que también quedará atado en el cielo. Quedará según, dice Juan en el 10, capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ese es Jesucristo, que da la vida por las ovejas. Ese es y pone a pastor cuando muere Jesucristo. Jesucristo antes de morir se pone a pastor a Pedro. Pero lo que le dice, pastor del pueblo de Israel, pone a Pedro. Y Pedro, representante de la Iglesia Católica, ya es el pastor de todos. Las ovejas que siguen el pastor a Pedro, al Papa, ellos están bajo el cuidado de Jesucristo. Y hay una promesa de Jesucristo que a todas las ovejas que están bajo el rebaño del pastor, que es el Papa, o sea, en la Iglesia Católica, no le pasará nada, porque Dios los protege, una bendición, una protección grande que tiene la Iglesia Católica. El que no están, las ovejas que no están con el pastoreo del Papa, esa no la protege Jesucristo, eso es mentira. Yo, que anda en otra iglesia, eso es mentira, eso no la protege Jesucristo. La que está dentro de la Iglesia Católica, las ovejas, la protege el pastor del Papa, o sea, el Papa es el pastor de todas las ovejas de nosotros y del mundo entero que está siempre dentro de la Iglesia Católica. El que no está dentro de la Iglesia Católica, esa no la protege Jesucristo. Ya, así dice la Biblia, ¿verdad? Dice en Juan 21, 15, 17, y si te quieres ser protegido, tiene que estar dentro de la Iglesia Católica, para que Jesucristo lo proteja a usted y a todos, su familia, a todos sus miembros, tienen dentro de la Iglesia Católica para que Dios la proteja a todos ustedes. Lo voy a seguir. En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17 dice, terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro le contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos. Ve, volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero ¿por qué le habría preguntado por tercera vez? Si lo que le quería, le contestó, sí Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Aseguro que cuando era más joven te vestías para ir a donde querías. Dice donde quería. Pero cuando ya seas viejo te extenderá los brazos, otro te vestirá y te llevará a donde no querrás ir. Ve, entonces Dios, Jesucristo, le está recomendando que cuide de las ovejas, pero y ahí tiene una gran protección los que están dentro de la Iglesia Católica. Los que se salen de la Iglesia Católica, Jesucristo no los protege. Dios nos ama a todos por igual y bendice siempre. Dios bendice siempre, siempre bendice Dios a todos. Pero no todas las iglesias son la misma, mentira. No quiere engañar. Siempre los pastores engañan con que todas las iglesias son la misma, mentira. La iglesia de Jesucristo es la iglesia católica, la que Dios y Jesucristo protege, y dentro de lo que están dentro de ella también Diosito protege. Y lo que se salen de la iglesia católica no, ahí sí no los protege Dios. Ya me entiendes. Entonces dice Mateo 18, capítulo 18, versículo 18 dice, y le aseguro que ustedes lo que aten aquí en la tierra, ven, de aquí no me tiran, también aquí en la tierra quedará atado, y lo que aten en el cielo ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo, y quedará desatado en el cielo, dice. De que no es mentira, que sí tiene poder. Jesucristo le está dando un poder grande a Pedro de atar y desatar.
y les dando esta tercera, cuarta, por quinto, como 5 o 6 cosas le da Jesucristo a Pedro, que una era de hacer la iglesia católica, y la otra es pastorear las ovejas, que somos nosotros, y hay una protección grande. La otra, atar y desatar, ese es un poder grande, y el perdón de los pecados, ese es otro poder, ya. Y el reino de la llave del cielo, son 5 o 6, para que usted vea cómo está la cosa. Está bonito el asunto, ¿verdad? Entonces, para que usted vea, dice en Hechos capítulo 1, versículo 22, capítulo 1, en Hechos capítulo 1, versículo 22, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo, es necesario pues que uno de ellos sean agregado a nosotros, para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. Dice en 1 Corintios 15, del 4 al capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 4 al 8, que lo sepultaron, que resucitó al tercer día también, según las escrituras, y que apareció a Cefas. Cefas, ¿quién es? Pedro. Al primero que apareció fue a Cefas, a Pedro, y luego a los 12, dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Después apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por última vez se me apareció a mí, que soy como un niño, nació normalmente. Dice, ¿a quién se le había aparecido? A mí como normalmente, dice. En Marcos capítulo 16, versículo 19, dice esto. Había un hombre rico que se revestía con ropa fina y elegante, y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. En San Marcos capítulo 16, versículo 19, dice, después de haberles el Señor Jesucristo fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. En San Lucas capítulo 24, versículo 31, dice esto. Ya leí Marcos capítulo 16, versículo 19. Ahora leerle San Lucas capítulo 24, versículo 31. Vea lo que dice. En ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. En capítulo Juan, versículo 19 al 26, todo es con capítulo y versículo, cada cosa que yo hablo, para que sepan. Todo está basado en la Biblia. No me salgo del contexto. El que se sale del contexto es un pretexto, dice. Es verdad, y yo no me salgo del contexto. Todo es basado en la Biblia, con capítulo y versículo. Todo es así. Así tiene que ser. Si viene un pastor le hable de cosas de que no está en la Biblia, no le crean. Ya, es anatema. Anatema significa maldito, por lo que no está en la Biblia. Ok, al llegar la noche de que el mismo día, el primer día de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas. Vea lo que dice. Por medio de las autoridades judías, Jesús entró y poniendo en medio de los discípulos, los saludó diciendo, paz a ustedes. Dicho esto, les muestro las manos y el costado. Y ellos se alegraron a ver que el Señor Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. O sea, Jesús se le apareció a los 12 discípulos, y con la puerta cerrada se le apareció Jesús. Ya, para que sepan cómo es el asunto. Como el Padre me envió a mí, si yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, se les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, se les quedarán sin perdonar. Tomás ve al Señor. Tomás, uno de los 12 discípulos, el que llamaba gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás le contestó, si no en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto los dedos entre ellas, mi mano, su costado, no lo podré creer. Ve, aquí en esta otra parte, aquí digamos, donde dice, Padre me envió a ustedes, yo los envío a ustedes.
Entonces, eso significa, el enviar es ir a predicar, e ir a hablar de las cosas del Señor Dios y de Jesucristo. Y este otro mandato que le da, perdona su pecado, que perdone su pecado, que era perdonado aquí en la tierra y en el cielo. Eso es para los sacerdotes, para los curas, para el papa, para los obispos, para eso, ya. Y Tomás no hay que ser tan incrédulo, Tomás sí era incrédulo. Pero dice Tomás, mientras que no metas mis dedos en sus llagas, sus heridas, su costado, no le creería. Hace mucha gente que no ver, no creer. Y dice, bienaventurados, dice lo que dice Jesucristo, bienaventurados los que creen sin ver, porque de ellos será el reino de los cielos. La persona que no cree sin ver, la persona que cree sin ver, esos son de ahí será el reino de los cielos. Bien, bienaventurados son esas personas. Las personas que son incrédulas no, ellos no serán el reino de los cielos. Y no, porque 8 días después los discípulos se habían reunido de nuevo en casa, y esta vez Tomás estaba también, tenía las puertas cerradas. Pero Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, pasa ustedes en Hechos capítulo 10, versículo 41. Dice, no os apareció todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido antemano como testigos. Nosotros caminamos, comimos y vivimos con él después que resucitó. En capítulo 8, capítulo 1, en Hechos, capítulo 1, versículo 3, en Hechos, capítulo 1, versículo 3, y después de muerto se les presentó en persona, dándole así clara prueba de que Jesucristo durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Ve, para que vean que no hay que ser como Tomás. Para mí, para Jesucristo es una ofensa que la gente incrédula tiene que ver antes de creer, y eso está mal. No tiene que creer sin ver cuando le hablan de Jesucristo. Basta que la palabra es el Espíritu Santo. La palabra es Espíritu Santo, es Dios. Se recuerda que hay Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo. Entonces la palabra hecha carne es Jesucristo. Y la palabra en la Biblia es el Espíritu Santo. Y si usted no cree en el Espíritu Santo, no cree en Dios, en Jesucristo, está mal. Entonces ya está mal, porque no está bien con Dios. Si nosotros venimos a este mundo a servirle a Dios, a amar y creer en las cosas buenas que Dios nos ha dado, a bendecir y darle gracias a Dios por todas las cosas buenas, a ser agradecido con Dios, no a vivir la vida loca, como dicen muchos por ahí, como que no existiera Dios, como que todo fuera una competencia, como que todo fuera una diversión, una fiesta. Eso no es así. Hay que vivir en Jesucristo nuestro Señor amado. Todos somos de la muerte y algún día nos vamos, y hay que creer en Jesucristo nuestro Señor y hacer cosas buenas y tener fe en Jesucristo. Dice Marcos 16 al 12, capítulo 16, versículo 12. Después de esto, Jesús se apareció en otra forma. Dice, en otra forma, habló de ellos que iban caminando hacia el campo. En Lucas capítulo 24, versículo 15, dice, mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. En Juan capítulo 20, del 14 al 15, dice, capítulo 20 del 14 al 15, versículo 14 al 15, dice, apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó, ¿qué es? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para yo vaya a buscarlo. Eso le dijo María Magdalena. San Juan 21, en San Juan 21, 24, San Juan 20, capítulo 21, versículo 24, dice, cuando comenzaba a amanecer, Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían qué eran. En el Hecho capítulo 1, versículo 9, dice, dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando,
estaban mirando, Jesús fue levantado en una nube y lo envolvió y no lo volvieron a ver. En Lucas capítulo 9, versículo 34 al 35 dice: mientras hablaban, una nube se posó sobre ellos, y al ver esto, dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: de este es mi hijo y mi elegido, escúchelo. En Éxodo capítulo 13, versículo 22, ve que todo lo hay con capítulo y versículo. Todo es con capítulo y versículo en la Biblia, en mi predica, para que no me salga la Biblia. Todo es basado en la Biblia. Capítulo 13, versículo 22, para que crean que es verdad, y así es la verdad. La columna de la nube siempre iba delante de ellos durante el día, la columna de fuego durante la noche. Lucas 24, 51. Lucas 24, 51 dice: mientras lo obedecía, se apartó de ellos y fue elevado al cielo. Marcos capítulo 16, versículo 19, capítulo 16, versículo 19, después de hablarles el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. En Hechos 2:50, en 2:12-33, después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha. Entonces Jesús está a la derecha de nuestro Dios Padre. Eso es lo que significa que Él en todo momento está a la derecha de Dios Jesucristo. Jesucristo está a la derecha de Dios Padre y Espíritu Santo. Están todos los tres divinas personas con cual la salvación no está muy largo. La podemos ganar, y yo creo que sí se puede ganar la salvación de todas las personas de cuando pone su parte y fe, obra en Jesucristo nuestro Señor. Ya amado, ahí seguimos para que sepa. Y haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes visto y oído. En Hechos 7:56, en Hechos dice: entonces dijo: mire, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha del Dios Altísimo. En Salmos 110 dice: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Ve, significa eso. Siéntate a mi derecha mientras que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Significa que Dios puso a todos los enemigos de Jesucristo bajo los pies de Jesucristo, bajo dominio de Jesucristo. Eso significa. Dice en 1 Corintios, capítulo 15 al 8, dice: por último se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido. Dice, anormalmente, dice en 1 Corintios capítulo 9, en 1 dice: no me negarán ustedes que yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol, pues he visto a Jesús nuestro Señor. Ustedes mismos son el resultado de mi trabajo en la obra del Señor. En Gálatas capítulo 1, versículo 16, pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó y tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos, y no fui entonces a consultar a ningún ser humano. Está hablando de Pedro. Ya. En Efesios capítulo 2, capítulo 20, ustedes son como edificios levantados sobre los fundamentos, que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Hechos capítulo 21, versículo 14, como no pudimos convencerlo, lo dejamos que se haga la voluntad del Señor. En Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, capítulo 28, versículo 16 al 20, así pues los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús le había indicado, y cuando vieron a Jesús lo adoraron, aunque algunos dudaban. Ve que todavía hay gente increíble, gente que no cree en Jesús nuestro Señor amado, ¿verdad?
Dice: Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlos mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes por mi parte. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes quiere decir que Jesucristo está aquí en la tierra. El Espíritu de Jesucristo está aquí en la tierra. Ve, aquí lo dice, no miento. Aquí lo dice en Mateo 28, 16 al 20. Usted le pide a Jesucristo, Jesucristo está aquí en la tierra. Yo estaré aquí todos los días hasta el fin del mundo. Ese es para que usted vea que Jesucristo está aquí con nosotros, acompañándonos. Ya. En Hechos, los capítulos 1 al 8, dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y en Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. El 1 Corintios capítulo 9 dice: no me negarán y ustedes que yo tengo la libertad de los derechos de un apóstol. Pues he visto a Jesús nuestro Señor, y ustedes mismos son el resultado de mi trabajo en la obra del Señor. 1 Corintios 15 del 7 al 8, 1 Corintios 15 del 7 al 8. Después apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño, nacido normalmente. En Gálatas capítulo 1 versículo 1, Pablo, apóstol, no enviado, vino ni nombrado por los hombres, y Pablo, apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesús Cristo mismo y por Dios Padre Jesucristo. Aquí están hablando sobre la prostituta, los borrachos y lo del mundo, y lo que no se arrepienten, no se confiesan, no predican lo que dicen, no hacen la voluntad de Jesucristo y su iglesia. Eso está muy mal, ¿verdad? Bueno, aquí los dejo para que usted vea que todo es capítulo, versículo, cada parte que voy hablando lo tiro con capítulo, versículo, que está basada en la Biblia. Todo es basado en la Biblia. No se deje confundir con ningún pastor. Que Dios me lo acompañe en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para que ustedes, la verdadera iglesia, la católica, la de Jesucristo dejó, que sea la más pecadora, la más de todo, es la verdadera, la que Jesucristo dejó. Yo los amo a ustedes, como a mí también, Jesucristo. Dios los bendiga, amén. Chaito, en nombre de Jesucristo, amén. Hasta luego.